Un saludo amantes del arte funerario y gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces del Mictlán. Somos Antonio Leos. Y Leo Santana, Vamos allá. Mi querido Tony, ¿cómo estás? estamos a 1 de octubre, hermano, viernes 1 de octubre. Una chulada, yo tengo esperando este día todo el año. Yo he visto tus presentaciones de tus videos, todo lo que hablas. Me gusta mucho cómo vas como que preparándote para el octubre, que te encanta todo el maratón de películas, música, todo lo que es historias. Y la verdad, pues me encanta eso, me fascina mucho que vas preparándote todo el año. Decías en uno de tus videos, me acuerdo que platicabas a la gente te da, como que te hastiaste un poquito como de todo el año, Sí, todo el año y estás viendo películas de terror y de repente ya no tiene como que un chiste. justamente, mi hermano. Es que mira, no sé si te ha pasado con alguna otra cosa, hasta con la comida pasa. Ujú. Como tú lo acabas de decir, hubo un tiempo en el que la película de Nightmare Before Christmas, esta de Extraño Mundo de Jack, Ajá, sí. me la llegué a chutar una vez diaria durante un año. A ese grado me gustaba. Ujú. Y a ese grado me la eché a perder yo solo. O sea, no era raro que me pusiera a ver series de terror todo el año, películas de miedo, escuchar La Llorona todo el tiempo. Hasta que un día era como mayo, abril, Ujú. y no le agarré chiste. Dije, pues, ¿qué caso tiene, no? Ajá. Entonces, la que te puede decir, esto no te gusta en serio, al contrario. Tú sabes, mi querido Tony, que desde la antigüedad existe el júbilo. O sea, fíjate, las civilizaciones antiguas eran muy inteligentes. Ujú. Todo tenía su tiempo y su porqué. Exacto. Y ahí fue donde yo entendí ese sentido de júbilo. Decidí ponerlo en práctica y me autocastigué. Dije, vamos a calmar todo un año Vamos a esto. detenernos un momento De y... tajo, me Ajá. puse de tajo. Aunque se me antoje, ay, es enero, quiero ver el extraño mundo ya. No. Estamos en marzo, vamos a poner la llorona. No. Nada. Y con más cosas durante el mes, en el Oktoberfest que vamos a tener en Dark Angel, les vamos a ir dando recomendaciones diarias de todo lo que se ensalza este momento, ¿no? Me volvió a saber tan rico. Ya quería que llegara octubre porque ahora sí lo extrañaba, ¿no? Sí, como que te vas así ya preparando y dices, oye, pues ahora sí me sabe, ¿no? Me Sí. sabe, pero bueno. Oye, hablando eso de los ciclos, de lo que hablabas de las civilizaciones Sí. antiguas, pues es que antes, pues, si no me equivoco, dividían el año en dos. O sea, Exacto. en dos lo partían y esto de que el año era una parte de mucha luz, todo muy bonito, la primavera, bla, 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 y luego después venían, o sea, se iban preparando, como dices tú, para el tiempo de las cosechas, Sí, claro. Ajá. y todo lo que representaba, o sea, ahorita vamos a hablar de estos temas, y todos van encabezados a esto de la muerte. O Sí, sea, sí. porque el segundo lapso del año, pues era todo esto lúgubre, oscuro, los días duraban menos, las noches duraban más, y pues obviamente la gente en aquellas épocas, ¿a dónde se reunía? Pues en la poquita luz que podían hacer en las hogueras, ¿no? Así es correcto. Entonces, pues platícame hablando de las preparaciones para estas fechas, ¿qué hacías en tus Halloweens de niño? Ah, qué bueno que tocas ese tema. Mira, te voy a hacer una pregunta, Víctor. Adelante, Con toda confianza. con confianza, aquí balconeando. ¿Vienes de familia católica? Sí, así es. A mí, yo también. O sea, a mí me criaron. Yo, francamente, lo mencioné en el video pasado, te lo repito, te lo reitero, tú sabes, yo soy ateo actualmente. Ajá, sí. Pero me encanta que en mi familia nunca hubo tabús ni estigmas. Ujú. A mí, mi mamá y mi papá me dejaban celebrar Halloween, ver los Simpsons. Adoraban las casitas del terror. Nomás venía Halloween y pasaban Sí, estos sí. capítulos de los Simpsons que me volvían loco. Y me regañaban en la escuela. Yo estaba en una escuela católica, en una escuela de Sí, monjes. sí, bueno, yo no a tal grado, pero Eh, también estuve en una educación, Aquí en el Chuma yo estaba. yo también estuve en el Montessori. Saludos a todos los del Chume y del Montessori. El Chuma ya no existe, todos los que salieron alguna vez de ahí. Y sabes, eso que mencionas del regañar, de como vamos a decir, de castigar. Fíjate que yo creo que nos llevamos tan bien, hermano, porque yo en mi casa también tenían esa Es libertad. open mind, ¿verdad? Sí, mi mamá es muy católica y a la fecha ella, su religión, pues yo se la respeto y, Claro, claro. y así, ¿no? Y
Sin embargo, pues a mí desde niño siempre se me dijo cómo estaba cómo eran estas festividades, Ajá. qué es lo que simbolizaban. Y pues ya me daban a elegir si yo las quería celebrar o no. Si yo para mí eran importantes, pues entonces al niño le gusta eso y pues obviamente... Maravilloso. O sea, no tiene una cosa que ver con la otra y muchas de las veces hay padres de familia que quieren como que aplacar a veces las curiosidades de los niños de las festividades, de Sí, celebraciones. Claro. No digo que todos, o sea... No, pero sí es una práctica, ¿verdad? Sí. Sí, y la verdad, pues en mi casa, también como en la tuya, hermano, no había una censura de estas festividades. Y aunque la escuela pues era también católica, pues de todas maneras se daban este tipo pues algo pues que ya era comercial, que ya era pues la fiesta de Halloween, ¿no? Claro. Y lo que como que la escuela lo que más metía era esto del 2 de octubre, ¿no? Del 2 de noviembre, perdón. Día de Muertos. Días de Muertos, o sea, para ellos es... Y estuve yo checando y pues, o sea, después tú lo vas a mencionar en algún video que tú hagas y todo esto de cómo Claro. cómo es toda la historia del Halloween actual. Y una de las cosas que más se pueden mencionar en esto es de que había ciertas fechas muy importantes para pues en aquel entonces los celtas y todas estas personas, pero la iglesia como las fue como que tratando de adoptar para que se celebraran, o sea, para Totalmente, que... fue una apropiación cultural como lo hicieron con México. Ajá, sí. A mí me preguntaban, mis sobrinos, yo les hago fiestas todos los años de Halloween. Y me preguntaban que por qué el Día de Muertos tiene cruces y tiene cosas como que de... Sí entienden ellos lo que es prehispánico. Sí. Ajá. Y pues, ¿qué les digo? Pues una apropiación cultural, o sea, sí. no debía tener las cruces, no debía tener la imagen del santo hasta arriba y todo eso, porque es una práctica previa a los españoles que no pudieron erradicar. Fue tanto el interés y no lo lograron. Sé qué pasa, se sincretizan, existe un sincretismo de esto que tú estás mencionando. Entonces a mí me decían las monjitas muy enojadas, porque yo era el lunático del salón que traía este rollo del Halloween, ¿no? Y ahí alborotaba el gallinero. Yo con mi brother Alan, que sé que nunca pela mis videos, pero le mando un saludo. Un saludo, Y me decían que era el diablo, esa era la reprenda. Me decían, es que no celebres esto, es del diablo. Y llegaron a llamar a mis papás a que fueran para decirles, es que está haciendo prácticas del diablo. Sí. Ay, pues, ¿qué hace? Mata una cabra. Se puso la sacrificio. No, se vistió de calavera. No, pues o sea. Pues sí, ¿no? X. Mira, Leo, yo me llama mucho la atención cómo fue que se empezó a forjar esto del mito de Halloween. Es algo que tenemos o sea, a veces no conocemos de dónde viene inclusive el pedir la calaverita, el dulce o truco. ¿Por qué se prenden las calabazas? Ajá, todo tiene un sincretismo. Y lo vamos a abordar todo en la conferencia Dulce o Truco del 31 de octubre en este mismo canal. Haciendo el comercial, porque pues hay que empezar ya como a preparar a la gente para que empiece a ver estas conferencias, estas personas que no conocen a veces, claro. o a veces jóvenes que simple y sencillamente pues Halloween lo toman así de, pues es la fiesta y la parranda, y no, se va también, tiene también una historia de por qué. Cabe destacar aquí con mi querido Tony que este capítulo de Voces del Mictlán es importante porque es el segundo episodio del podcast, pero estamos aperturando el Darktoberfest el 1 de octubre. Ya empieza el Darktoberfest para que utilicen el hashtag, para que se den cuenta todos los días todas las sugerencias, leyendas, fotos que vamos a inundar redes sociales con esto, y pues para que crezca la comunidad de amantes del arte funerario. Esto no quiere decir que el podcast que estamos haciendo Tony y yo es durante el mes de octubre, no. Van a ser muy especiales estos porque empieza con el festival de Dark Angel, pero esto lo vamos a seguir trayendo todo el año porque hay muchos temas que queremos abordar con ustedes, ¿verdad, Tony? Claro, pues van a ser bastantes temas de que hablar, a veces no necesariamente de decir, no, estos cuates nada más van a estar hablando de la muerte o sí, ¿no? Pero ahorita como que las fechas en sí nos empiezan pues coincidió que empezó así el podcast con estas fechas.
Y pues obviamente vamos a hablar de estos temas, vamos a empezar a como que a platicar de los simbolismos de ellos, de dónde vienen todas estas A ver, mi festividades. Tony, tú dime una cosa, ¿de qué te disfrazabas de escuincle? Todos teníamos un disfraz favorito, ¿eh? Fíjate que a mí, yo me acuerdo que de las primeras películas que vi de terror, pues que fueron las típicas de Jason, Chucky, de Freddy Chucky, Freddy Krueger, o sea, estas películas que pues son ya como de, ya son como ya arraigadas Claro, y ya claro. son de culto, ¿no? Y yo pues a mí me gustaba mucho ese tipo de disfraces, pero a veces como que mi forma de ser así muy obsesiva, yo quería algo que se viera real. Entonces, yo me acuerdo que íbamos a las tiendas de disfraces y yo le decía a mi mamá, es que no me gustan, están bien X, ¿no? Plasticosos, ¿no? Ajá, y yo quería dar miedo, Leo. O sea, yo quería causar un pánico y pues obviamente estás niño, que van a ver un chiquito y de qué se van a asustar si estás disfrazado de Jason miniatura, ¿no? Pero tú en tu mente, o sea, quieres dar ese miedo, quieres así como que dar esa impresión. Entonces, a mí la verdad los disfraces de aquí no me gustaban. Entonces, yo me acuerdo que buscaba como que hacer a veces el propio disfraz o agarrar así como que unas medias de mi mamá y ponérmelas acá y, o sea, y en la cabeza y no parecía ratero, pero, o sea, la cuestión era, dar esa como que, o sea, sentirse que das miedo, ¿no? Y que vas ahí a asustar, pero no había un disfraz que me gustara aquí en los disfraces que rentaban, pero pues buscaba como que hacer el mío. A mí el que me gustaba mucho, o los que me gustan mucho, siempre son así como del espectro, ¿no? Así de disfraces como de monje, así que no se te ve la cara y como que estás así con la capucha, eso me gusta muchísimo. Nuestro logo, y digo nuestro porque ya estoy en parte de aquí, me siento parte de ya de Dark Angel, pues es una capucha, es una como muerte, no una representación, no una Catrina, pero una muerte. Entonces ese es el que me gustaba mucho. Buscar una hoz y buscar así como que ese tipo de elementos que a mí me gustaban mucho. No sé, ¿cuál era el tuyo, hermano? Pues mira, yo siempre tuve conflicto entre dos disfraces. A mí desde escuincle me gustaba disfrazarme o de vampiro o de diablo. Ajá. De vampiro porque yo desde morrillo me sentía muy guapillo, según estoy yo con mi capilla y con mis colmillos. Pero yo siempre ponía una balanza y decía, pues que el diablo es más fuerte que el vampiro. Sí, Yo quiero ser el monstruo más chingón. ¿Y cuál puede ser el más chingón si no es el diablo? El diablo, ajá. Sí, yo soy el amo de la maldad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces siempre me habrás visto a mí escuincle con mi carilla roja toda fea, Ajá. con mis cuernillos y mi mameluco rojo, mi tridente. O peinado para atrás, me hacía mi piquillo de viuda, me lo pintaba mi cuñada. Ajá. Ella era la que me pintaba El un pico vampiro, de viuda sí. Ajá. de Vegeta, que fíjate, al final sí salí frentona. No, Cualquiera de pues los dos. hay que trabajar con lo que se tiene. Ya de adulto, pues ya estaba. Ya de adulto, pues sí, me he disfrazado un montón de cosas, dijo. Ujú. No, sí, ya Ya, le metí ya, ganas a ya, los ya le disfraces. hacías ganas. Ya. Fíjate que yo las veces que me he disfrazado así, han sido así pocas. Ya inclusive de adulto, había los famosísimos concursos de disfraces a veces en algunas de las presentaciones de discotecas o así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo la verdad a mí, ¿no? Pues como que se me fue quitando eso de andarme disfrazando precisamente por lo mismo, porque yo buscaba algo así como más así que se viera realista, ¿no? Pero pues desgraciadamente no, o sea, los disfraces más fregones pues desgraciadamente vienen del gabacho, entonces como que son muy caros, entonces No, bueno, pero hay personas que se dedican al cosplay, güey. Sí, pues claro, Eso sí, 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 es muy sí. talentoso, ¿ves? Un Pero, poco. pero ahorita ya ha habido más como, los materiales son más accesibles para poder hacer cosplay. Y antes Claro. no, antes iba a la papelería y, ay, ¿qué tiene? A ver qué podemos usar. Ahorita y brillantina. Ajá, y no sabías si lo que te estabas poniendo era tóxico. No, ahora hay un chorro de madres, o sea, la Sí, gente sí, con sí. pocos recursos puede hacer cosas bien impresionantes. Impresionante, sí. La verdad es que sí, en los últimos trajes que yo me he puesto, sí he echado mucho de ganas. Siempre buscando que me parezca, güey, porque Sí, sí, sí. luego no me voy a poner de Freddie Mercury, o sea, de Michael Jackson. Siempre algo que te toque, ¿no? Sí, algo que des te el latazo. Sí. Y luego Mira, yo creo que la creatividad de cada persona es súper importante a la hora de disfrazarse.
Y, y pues, o sea, yo creo que lo importante era como, pues, no dejar la celebración a un lado. Era eso, yo creo que eso sí estaba padre, al Claro. menos ir a salir a pedir calaverita, no sé cuántas veces puedes de haber salido, no sé si salías solo, si ibas con alguien, ibas con hermanos, ¿qué estás Casi haciendo? siempre, una de las influencias más grandes para que yo me metiera en estos temas, irónicamente es mi evangélica tía Angelita. Es una tía clásica de, así Muy presente. muy de aquellos años, ¿no? Ah, ok, ok, muy persinable. Sí, que afortunadamente todavía cuento con ella aquí. Qué bueno. Ella sí ve todos mis videos, te mando un Ah, saludo. saludos. Mi tía Angelita, ella me contaba leyendas de morrillo y me llevaba a pedir Halloween. Ujú. Mi cuñada también, mi cuñada Jessica, cosa rara porque ahorita a sus niños a ella no le gusta que celebren Halloween, pero a mí sí me llevaba. Y mi hermana Alejandra, que me llevó unos cuantos años. No iba solo, a veces también disfrazaban a mi hermana, la más chica, y nos íbamos juntos, ¿no? Ujú. Pero sí empecé a notar que pasan los años y en menos lugares dan dulces. O sea, como que no sé si hubo una campaña en contra de ella, no sé si, qué onda. Pero en esa transición de los 90 a los 2000, Es que, algo... ¿sabes qué pasó también? Empezaron pues, los primeros, se podría decir, creepypastas, se podría decir así, no sé, leyendas urbanas, donde había noticias de dulces que salían Navajas en las navajas manzanas. y todas esas cosas, ajá. Entonces, no sé si eso influyó en que la gente de pronto ya no diera Halloween. Puede ser. Puede ser. Yo me acuerdo que las veces que yo salí, pues fue una o dos veces solo. Me acuerdo que estaba muy niño. Yo siempre he vivido céntrico aquí en el barrio de Analco. Ujú. Que luego vamos a ver leyendas que hay ahí muy famosas. Y me gustaría inclusive hacer una invitación también a un amigo que vive también por ahí. Su casa está, pero sí, tenebrosa. ¿Sí? Luego platicamos con él y a ver si acepta. Yo en Analco pues era bien fácil, hermano, porque en aquellos entonces pues era que ver niños andando solos en las 11 12 de la noche, no había problema. Son otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos y ahorita pues no, ¿verdad? Ahorita ya no es lo mismo. Y yo me acuerdo que de esas veces que pues, yo no tenía hermano mayor, bueno, mi hermano mayor me lleva muchos años, entonces no había como que esa sincronía de, ay, llévame a pedir Halloween. Entonces Sí. yo era hijo único, pues Morrillo. muy morrillo. Entonces, pues yo me acuerdo que me animé, dije, pues voy a ir yo solo, me disfracé, pues, agarré mi icónica calabaza y me fui a ver qué me daban. Y empecé a tocar por las casas, la gente sí se sacaba de onda, pero luego de pronto empezaron a darme, sí, me empezaron a dar dulces, ahí por el barrio me empezaron a dar dulcecitos. Tú esperabas dulces que a un niño le gustaran, pero te daban cosas que no estaban tan buenas. De hecho, hablando de cosas que te dan raras, a mi hermana me comentaba ella que le dieron un tamal. Saludos a mi hermana. Y digo, bueno, pues al menos te dieron algo para comer, ¿no? Caballo regalado. Y hay algo muy importante, yo me acuerdo que me empecé a ver como que ciertos niños que estaban pidiendo ahí y estaban haciendo travesuras, o sea, estaban haciendo ya con huevos, tirando huevos, las típicas, llevaban sus rollos de papel y empezaban a hacer diabluras, ¿no? Yo quería pegarme, pero para ir a pedir dulces, no para ir a hacer Desmadre. desmadre, ajá, Oye, si soy bien cabrón, güey, si no se las madre. yo más grande, yo ya más grande no puedo decir que no, pero sí lo hice. Pero estaba niño, no te miento, Leo, yo cuando me salí solo a pedir Halloween tenía como unos 8 o 9 años. Bueno, Entonces, pues yo me agarré y me fui dando ahí el rol. Y ya de pronto como que eran las 8 o 9 de la noche, ya casi no había locales abiertos, que es los que más te daban más o menos ahí dulces, ¿no? sí. En el centro, en lo que es así las alamedas. Y me fui caminando hasta la calle Aquiles Cerdán, llegando a Dolores del Río. No sé si te acuerdas, ahí había unos funerales muy famosos. ¿El Sabino? El Sabino. Bueno, Ajá. bueno, pero no está en la mera... No está en la mera esquina, está Está bastante, sí. sí. Esa casa, hermano, siempre me ha gustado mucho la forma de la casa, así bien antigua, tétrica.
Y inclusive ya años después me di cuenta que hay una leyenda del Sabino, no Sí, sé si te claro la que sí. sepas. Sí, claro que sí. Y hermano, pues yo me acuerdo que iba yo así caminando ya como que pues para regresarme, pero yo me quería regresar por Dolores del Río y me acuerdo que pasé por ahí por el Sabino y y me quedé un rato viendo así la casa, o sea, ya no recolecté mucho, la verdad, eran ya las 10 de la noche, no sé, más o menos, no me acuerdo, pero yo me quedé viendo así la arquitectura ahí y sabía yo que eran funerales, entonces pues me quedé ahí como que te atrapa algo, te llama algo. Este, no sé, eso como que fue algo que no se me olvida, se me quedó, no fue nada paranormal, no se me apareció nada, nada, o sea, todo relajado. ¿Sabías que tenemos un video de esa casa del Sabino que me pasó un querido amigo de la Tremenda TV? Ah, sí. Estaban grabando un spot Ajá, televisivo. ajá, Vaciaron la casa para el spot. Solo estaba el frontman, el camarógrafo, que es mi amigo, ajá, y atrás de ellos el velador, atrás de ellos. Y en ajá. una de las ventanas pasa un niño. ¿No lo has visto? No, hombre, no, Y no lo he por aquí visto. se los dejo breve. Ajá, está interesante ese. Ahí va más o menos a morir. Sí, Sí, fíjate que yo me quedé viendo así un rato esa casa. En ese entonces eran los funerales. A mí me hubiera gustado entrar, pero pues no dan acceso cuando no tienes así como que nada que ver ahí con la familia y todo eso. Entonces, y por respeto también. Pero me acuerdo mucho de ese Halloween, o sea, no se me olvida porque pues ahí eso me culminó, yo ya me regresé caminando por Dolores del Río, este, y desde ese día a la fecha me gusta caminar mucho en las calles de aquí de Analco, o sea, son así en la madrugada, son muy tranquilas. un Y tienen como que cierto, o aire. sea, sí, o sea, sí, no es así como de más. A mí me han pasado varias experiencias así como de repente inexplicables en las calles de Analco, pero aún así de todas maneras me gustan muchísimo. Son arquitecturas todavía porque afrancesadas, ¿no? O sea, de porfirianas. Porque Y y la verdad es de que, o sea, tú vas, no sé si sepas que pues ya ves que las ventanas son alargadas, de pronto hay casas abandonadas y luego se ven los, como que las ventanas de madera todavía antiguas tratamos, y ¿no? luego te asomas un poco y ves así como todo el, como hierbas y ya, o sea, ya la El casa escombro, caída, el pues, escombro, las vigas caídas y te da como que cierto, pues te dan ganas de meterte. Y yo creo que algo que se me quedó muy de costumbre, hermano, cada Halloween con amigos o así, era irme a buscar casas abandonadas y meternos en el día de brujas, así, a las casas abandonadas a ver si nos espantaban. No sé si tú tuviste la fortuna o algo de meterte por ahí. Sí, claro. No está bien, no lo hagan. Hay exploraciones urbanas. En aquel entonces, pues no teníamos celulares como ahora, Así es. que hubiera estado muy padre, pero pues no lo sabía. Y eso fue para mí el Halloween, o sea, la cuestión mística, el que te dieran alguna, o sea, si te daban algo bien y si no, pues al menos tú celebrabas ese día, no sé, alguna experiencia que te haya pasado de niño o pidiendo Halloween. Pidiendo Halloween, la verdad es que fue muy regular. O sea, yo me llevaba disfrazado, pedíamos dulce o truco, se acoplaban, me sorprendía cuando se acoplaban otros niños, Ujú, porque dado las raíces con las que me metieron a escuelas, ujú. yo era muy señalado en la escuela, como que es el que le gusta el Halloween, o sea, yo era el raro, era como que, Sí, el rarito sí, ahí. eso no es normal para ellos. Ujú, Entonces, cuando yo veía otros morrillos disfrazados que pedían dulce o truco, me emocionaba, no me daba cuenta que no era el único raro, ¿no? O sea, ujú, y algo que sí recuerdo es que mi padre una vez un viaje a Estados Unidos, ujú. yo no fui, él me trajo un VHS de la película The Nightmare Before Christmas. Y ahí empezó todo. Empezó todo, aquí no la habían transmitido jamás en Canal 5, no llegó a cines, o No, sea, esa película era de difícil acceso y yo ni tenía idea que fuera no rara. La película de Tim Burton la conocemos aquí como El extraño mundo de Jack, ¿no? sí, sí, sí. Entonces me traía el VHS con la caja de Jack Hook, desearía conservarlo conservado. Por ahí tuvimos un altercado en el que nos saquearon horrible. Ah, qué mal. Corro, pongo la película a ver qué onda, ¿no? Porque una calaverita con árbol de Navidad, yo qué rollo. Estaba en inglés, Tony, obviamente sin subtítulos, porque fue una película comprada en América, en Ajá. Estados Unidos.
No inventes, sin entender palabra alguna, yo la vi una y otra, y no me sabía las canciones porque estaban en inglés, Ujú. pero trataba ahí de balbucear y repetirlas. Me alucinaba ver a los monos hechos de Como resina, de plastilina, ¿no? Así estos. son moldes Ajá. y stop motion y todo, y me alucinó. No, esa película me voló el cerebro. Y esa película me empapa de Halloween, o sea, casi toda la esencia de... Ujú. También mis hermanos tenían un libro de un personaje que se llama Buscando a Wally, si lo conociste, ¿no? Sí, Un vato de sí, camisa sí, roja. sí. Pues Con el desde... gorrito de. Sí, ese vato. Sí. Desde morro yo estaba como que tocadillo porque había una página en especial que se llamaba El País de Halloween. Sí, estaba fregona. ¿Sí sabes cuál era? Sí, No sí, inventes, sí. o sea, era todo acá, todo no me dejan mentir, a ver si encuentro la imagen, por aquí se las pongo. Era todo el piso rojo, estaban como que en un castillo bardeado, Ujú, el cielo era negro, 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 ujú. y entre todos los monstruos que tenías que buscar a Wally había hombres lobos, el hombre de la laguna, Sí, vampiros, vampiros, brujas. todo eso. Esa página me aluciné, ya sabía dónde estaba el pinche Wally, no me importa, o sea, yo, Sí, yo la vi, ya el bicho igual pasó a yo segundo era por ver los plano y ya dibujos, vamos a ver los dibujos. Simón. Para mí eso era llegar a la casa, mis hermanos compraban chachitos Ajá. y veíamos Los Simpsons, la casita del horror. Oye, esos episodios, qué fregones, la verdad, de los Sí, Simpsons. cuando los hacían bien. Sí, cuando Sí. todavía había. Pues es que ya no había esa cuestión de ahorita que hoy en nuestros tiempos, y ahorita actualmente está mucha censura. Y en aquel entonces, pues eran más crudas las No, pues caricaturas, siguen ¿no? siendo irrelevantes. Más bien yo creo que los escritores perdieron el chiste. O sea, Ajá. ya hacen cualquier burrada, Cualquier cualquier burrada. risa y antes eran simples. Pero cuando querían hacer las casitas del horror, que bien las hacían. Mi capítulo favorito siempre va a ser el del cuervo. Sí, esa, Es más, por Los Simpsons yo leí a Edgar Allan Poe. sí, O sea, sí, yo de hecho en una de las, yo estaba como también muy niño y uno de los relatos que salen ahí como cierta referencia es El corazón de la tos. sí, que pero ese no es de Halloween, pero sí. No En es una de maqueta Halloween, se escucha. Lisa hace una maqueta Sí, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo le pregunto a mi papá y me dice, no hombre hijo, pues es que Edgar Allan Poe es el papá de todo este rollo. O sea, las historias de ese cuate, la verdad que era puro terror psicológico Estaba y bárbaro. jugaba con todo esto de las fobias de la gente, ¿no? Y la fonética en inglés. O sea, Edgar Allan Poe, en español es precioso, en inglés. En inglés. ¿Sí sabías tú de que hacía sus... Tiene como que ciertas formas de que entonen, ¿no? que entone y que juegue con las emociones? O sea, mientras vas leyendo cada vez, o sea, tu cerebro lo va Lo va de- moldeando al punto de la historia que Sí. quieres. Ah, está bárbaro. Es como las sinfonías de Beethoven, ¿no? Que de pronto te lleva a picos muy altos y de pronto te baja y te Creo baja. que era gente que no tenía tantas distracciones, que buscaba la excelencia, ¿no? O sea, Yo creo que sí, hoy qué hermano. difícil es que existan artistas de ese nivel, de ese calibre. Sí hay gente muy talentosa, Claro. pero desgraciadamente, metiéndonos a cuestiones sociales, pues ahorita la sociedad estamos acostumbrados a lo rápido, ¿no? Sí, o sea, no, queremos estoy de acuerdo algo, con eso. Sí, sí. ya no tenemos esto lo que ahorita hablamos de la espera. O sea, antes, imagínate, hermano, te ibas a tal lado, dejabas aquí a tu esposa y le escribías las cartas. ¿Y cuánto se tardaban en llegarte una carta? Semanas o meses. Semanas o meses. Y entonces, ya como que ahorita con las redes, con todo esto, pues es más rápido, ¿no? No te vayas lejos, güey. Hace 15 años que mandábamos tú y yo mensajes de texto, güey, que te costaban $1 de saldo. Sí. O sea, te costaba. Sí, se Y costaba. tenías que desquitar y era cierto límite de... De hecho, hablando de eso, yo no sé en qué punto dejaron de costar. O sea, Tampoco me acuerdo, güey, la transición fue muy caro, ¿no? Sí, o sea, Pero el como... WhatsApp, güey, Oye, hermano, pues a mí me acuerdo que las primeras veces que había las llamadas estas gratis, que si te pasaba 5 minutos, ching, ya era te cobraron. 4.59. Ah, sí. Y entonces, de pronto, ya no, ya. Y uno bien baboso colgando el 4.59. Pendejo, corta el 4.50, 4.40, Sí. o sea, vuelves a marcar. Yo tenía un amigo que mi papá en aquel entonces me regaló unos walkie-talkie. Y uno quería como que, pues, qué fregón sería hablar con mi amigo que está en el otro lado del cerro Sí, man. y hablar Solo con un él, y, botón. ajá, un botón y todo. Y ahorita, pues imagínate, ya puedes hacer una llamada y durar horas hablando, o sea, ya la gente dura horas y esto influye mucho en que pues la gente pues ya no tiene esto de la espera, de la tranquilidad. Buscar lo inmediato. Sí, ya lo inmediato. Oye, y hablando de cosas así de ese estilo, de aquella época,
de las cartas, ahorita se me vino, ¿has visto la película Los Otros? Nos desviamos bien cañón en una plática de chavorrucos. Sí, güey, esa Sí. película con Nicole Kidman. No mames. No, eso va a ser una de las recomendaciones. Es más, esa es una de las Una de las recomendaciones de este mes. recomendaciones de este mes. Se los voy a recomendar con su sinopsis propiamente en la página, pero lo que está diciendo Tony es una barbaridad. No quiero dar spoilers a las que no la han visto. Que si no la viste ni friega, ya Si no la han visto, qué madre. Yo se la puse hace poquito a mis hijos, no, pues ellos no, ni cuenta de que, Sí. y había otro amigo que también, nos va y nos visita, un saludo a Ricalaya ahí los jueves, a las noches de películas, y, y fíjate que no la había visto, no le gustan las películas antiguas, dice que le dan flojera, y digo, güey, son las mejores. ¿Antiguas? Así, antiguas, se le hace antiguo ¿Cuántos años tiene? Está más chavo que tú y yo, hermano. ¿Por qué tan chavo? Son 5 años menos que nosotros. Que no invente. Y le gustan las actuales, así, Sí, ¿no? no. Sí, pues a él le gustan como que lo actual. Y yo le dije, cabrón, tienes que ver esta película, güey. Tienes que ver esta película. Hay películas muy buenas y tienes que verlas. No, pues es que no hay la edición y que los efectos y que no, pues se quedó fascinado, güey, con esta pinche actuación. Pon El Padrino y se vuelve loco. Entonces, Para que veas El Padrino, en esta película, pues habla de que pues se va o sea, me acuerdo cuando regresa, la escena donde regresa el esposo. Ajá. Y no me acuerdo si estaba en la guerra civil de aquel entonces, ¿no? O sea, la guerra de Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con ahorita, o sea, volviendo al tema de Halloween, durante el tiempo de la guerra civil, o sea, todo este escepticismo de que los muertos regresen, o sea, la gente esperaba ver a sus seres queridos, o sea, hubo millones de gentes que murieron ahí de cuerpos, de cadáveres y gente que desapareció. Entonces imagínate que de repente fulano que trabajaba, que tenía una granja y de repente verlo, que regresara, o sea, todo esta representación de lo que realmente lo que celebramos en Halloween, pues es como que alusivo a la muerte, o sea, lo que es la celebración de la muerte como tal. Entonces, era el tiempo donde pues había más oportunidad de que hubiera estos portales para que la gente pudiera reencontrarse con sus muertos y esto pues ya la iglesia lo adopta precisamente pues para que precisamente vuelva otra vez la gente a tener contacto con sus muertos. Hay una referencia de un rito romano que se llamaba Lemorti, no me acuerdo la verdad el nombre, Lemora, algo así se llama, que era como darle a los difuntos leche, o sea, vertían leche en las tumbas y panecitos, como para aplacarlos. Y todo esto, pues obviamente va repercutiendo en todo lo que, o sea, cómo se va transformando en lo que ahorita conocemos como Día de Muertos y como los de Halloween, ¿no? O sea, de dónde todo viene, esta expresión para los muertos, ¿no? O sea, es una celebración a los difuntos que pues ya no están con nosotros. Y cómo se les da estas ofrendas, estos regalos, y que pues a lo mejor, no sé, yo creo que en la psique de esas personas se dicen, bueno, pues si ahorita los días son más cortos y las noches son más largas, entonces hay más oportunidad de que estas personas vengan. O sea, toda esta representación viene acompañada con todos los simbolismos que encontramos ahora. Por ejemplo, también las fogatas de antes, pues obviamente no había luz, hermano, y tú sabes que venían, o sea, el primer como que contacto con el ser humano, con especies medio raras, pues fue con el murciélago. Entonces también venían así como que estaban las fogatas y los murciélagos pues iban a donde estaban los mosquitos. ¿Dónde estaban los mosquitos? Pues cerca de la luz. Entonces la gente escuchaba de repente los ecos de los murciélagos y eso es lo que les daba el terror, o sea, el no saber o el miedo a lo desconocido. Entonces yo creo que en estas películas que luego vamos a ir recomendando, pues me gustan mucho las películas de terror así como psicológico, así, hablando de Edgar Allan Poe, de actores como, o sea, la otra vez mencionábamos de Lovecraft, o sea, estos autores que se meten con la psique de la gente, ¿no? No sé cuál es tu autora de miedo favorito, es Edgar Allan Poe. Definitivamente.
No, es verdad, no. Sí, Soy fanático de todo lo que escribe. sí, Todo lo que escribió. bueno, lo que sigue escribiendo. Un 7 de octubre se nos fue. Fíjate, o sea, qué fregón también, ¿no? Morirte como para estas fechas. 7 de octubre se murió, puede ser muy especial para la página del 7 de octubre relacionada con el Guanapo. ¿Y, y qué otras cosas te gustaban de tu infancia en el Halloween? O sea, ¿había algo más que te llamara la atención? Yo no sé cómo ni por qué, pero yo desde niño percibía la transición estacional con mucha vividez. ¿Cómo te digo? Recuerdo ir con mi madre y mi tía a recoger a otro tía. Hay una carretera que teníamos en el centro y ver el cielo negro, de verdad negro. O sea, íbamos en el carro, yo iba en las piernas de mi tía, no, ahorita pobrecita la mato. Pues sí, cabía, estaba bien chiquito. E iba viendo los techos del centro histórico de cantera y me acuerdo que a mí era muy impresionante ver la negrura del cielo. Se me hacía para estas fechas un cielo demasiado pronunciado. Y mi tía jugaba conmigo y me decía, ay, mira, mira, se asomó un vampiro, que el chupacabras. Ella alimentó mucho mi imaginación de niño. Y ahí estaba yo, descubrí todo pendejo, no, ay, el chupacabras. A ver si lo veíamos. Sí, claro. Ajá. O sea, esa vibra de ir por el centro histórico, ir por la del Sol, parisina, desde niño están esas tiendas. Sí, sí, sí. Y ver los escaparates con las brujas, las calaveras, todo, o sea, es empaparte de fantasía, es empaparte. Y como tú dices, o sea, es una celebración que trae su arraigo desde un culto. Para acabar pronto, la noche de Halloween era conocida como el Samhain para los celtas y era de la era de hierro. Sí. Estamos hablando de antes de Cristo. El Samhain, así Es una tradición súper antigua que, como dice Tony, o sea, los elementos que hoy vemos vienen todo desde allá y bueno, se van adaptando, ¿no? Esto de las brujas eran los colonos cobardes que se escondían. Cuando tenían este asunto de los colonos ingleses que llegaron a América, las mujeres utilizaban un sombrero puntiagudo en el campo para taparse del sol. Y este sombrero era puntiagudo porque tenía que sobresalir de las espigas. Sí, para que te alcanzaran a localizar. Y que no las mataran porque las mujeres eran las que recogían la cosecha. Sí, porque luego los hombres estaban de casa. Y se quedaban sin alimento. Ajá. Entonces estaban estos acá, ¿no? Entonces muchos cobardes se dieron rápido, agarraron, pues no están matando a las rucas. Se ponen ellos el sombrero y se metían entre las espigas, ¿no? Y los veían así. Ajá. O sea... Sí, todos estos simbolismos, la escoba, por ejemplo, los gatos negros, la cucharita esta de las pociones. Yo digo que ahí fue una injusticia completa la que se hizo con esas personas, con esas mujeres, porque pues muchos eran excéntricas, tenían sus formas, pero también traían conocimiento, no digamos científico, porque pues no, todavía no había ni existía esa palabra, yo creo, pero era la cuestión del conocimiento de cura, o sea, eran curanderas, o sea, Mira que Tony, tú ponle al arroz el nombre que quieras, sigue oliendo a rosa, sí era ciencia. Era ciencia. Porque las curanderas, las alquimistas, ellas sabían las propiedades de las plantas, ¿no? Claro. O sea, sabían Era que un conocimiento analgésico, que la manzanilla que es se iba transfiriendo. Ajá. séptica, ándale. Céntrica, ¿no? Sí. Joder, no es esa. La manzanilla no cree, no No, la quiere pinche manzanilla era cabrón. De pronto te no quiere atacaban. creer, güey. Pues sí, o sea, básicamente eran científicas, aunque no existiera la palabra. Sí, no existía la palabra, pero era ciencia lo que hacían, porque pues eran conocimientos en base al empirismo y pues ahora sí de que se trasladaban, se transmitían de generación en generación. Y desgraciadamente, pues todas esas cosas se empezaron pues obviamente la iglesia también influyó. Claro. Decir, ¿sabes qué? Es que está haciendo, o sea, Brujería. brujería, está teniendo un contacto muy directo con la cuestión de los espíritus, de la maldad, o sea, ¿Y sabes qué es lo peor de lo que estás diciendo? Yo conozco muchas chicas, algunas las tuve en Facebook, o sea, he visto así como que muchas chavas que se sienten afines con estos temas, Ajá. se inspiran, ¿no? Y eso te denominan Wicca. Que la Wicca es un acercamiento más realista a lo que clasifican como brujas, ¿no? Ajá. Pero se supone que debería de ser ofensivo que las tachen como brujas, porque ellas son Wiccas. O sea, Y yo veo esa incongruencia que ellas mismas se ponen así, ay, mis hermanas brujas, oye, en la que la rego. O eres Wicca o eres bruja, o sea, porque no es lo mismo. Sí, o sea, es que ¿sabes qué, Leo? Con todo esto, o sea,
las cosas se van llevando un trasfondo que nada que ver. Por ejemplo, pues la cuestión de la ofrenda que ahorita te mencionaba, también por ejemplo de cómo se pedía el dulce o truco, ¿no? Y que realmente lo que buscaban, o sea, la iglesia lo que buscaba era como que no, o sea, no es de que te den, no es de que te vayamos a dar dulces o panecitos, o sea, era la cuestión de rezarle a las ánimas del purgatorio, ¿no? Y si una ánima estaba en el purgatorio y hubiera los suficientes rezos, salía, o sea, salía de ahí del purgatorio y iba al cielo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahorita lo que mencionas es de que todo se va como agarrando el simbolismo que cada quien le quiere dar. Entonces, por ejemplo, estas personas dicen, no, pues soy Wicca, ¿no? Y la verdad ni siquiera saben de qué viene el término, ni dónde viene, ni... O Sí, sea, muchos de los casos no lo saben, ¿verdad? entonces, es lo mismo, hermano. Ahorita estamos en una generación que por lo mismo de la accesibilidad, ahorita muchas veces escuchan una referencia, le llamáramos así, y la traen en boca, pero no saben ni qué están hablando. Cosa que es muy peligrosa, Es muy peligroso. porque desde las civilizaciones antiguas, ellos le daban mucho respeto y mucho poder a las palabras y a los símbolos. Ajá. Y no es de Okis. La neurolingüística, la carga psíquica cerebral, nuestra misma autoprogramación le da poder a los símbolos, Claro, a los objetos. a los objetos. Llámalo ley de la atracción, llámalo energía, llámalo como tú quieras, llámalo fe de Dios, no importa cómo lo nombres. Todo esto se ejecuta por medio de un símbolo y unas palabras. Por eso los brujos y los hechiceros trazan símbolos y hacen un cántico. Por eso en la iglesia le rezas a la cruz y rezas. Por eso todo tiene un simbolismo. Todo tiene simbolismo. Y sí funciona y está muy dentro de la psique del ser humano, hasta lo tenemos en el ADN. Y estar pronunciando cosas que no sabes qué son, estar ejecutando cosas que no sabes por qué eso es muy peligroso. Fíjate que podemos ser muy escépticos tú y yo, pero no me vas a dejar mentir. Algo que sí te quedas muy aprendido con esto te lo da la experiencia y la edad, es de que al final de cuentas todo tiene un peso energético. Claro, ¿sí? sí, Entonces, claro. quieras creer o no, quieras ser escéptico, ateo, lo que tú quieras, hay veces que el simple hecho de maldecir a alguien, de mentarle la madre a alguien, o sea, es algo que transfiere la voz, o sea, es muy fuerte y ya le estás deseando algo mal a una persona. Estás cargando una mala intención. Entonces, al menos si no te escuchó, pero tú ya lo estás deseando y él fue intencionado y esta cuestión, entonces, así como no cuidamos eso, tampoco no cuidamos esto de los simbolismos. Hay mucha gente que se tatúa cosas que ni saben que traen. Veo a veces, por ejemplo, cabrones que traen tatuajes nórdicos y ni siquiera saben de qué son, ni qué dicen, sí, claro. y no, pues es que lo vi en vikingos y la madre, o sea, está bien, o sea, el querer expresar y hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pues es de cada quien. Pero sí es importante que, sobre todo los jóvenes que nos están escuchando, busquen, investiguen, o sea, se documenten qué es lo que están trayendo, o sea, que los collares que a veces usan, o a veces cosas que puedes traer algún simbolismo. Y no es solo lo que dice Tony, no es solo que te documentes lo que viste a la primera, lo que te dio Wikipedia, un video de YouTube que vi de la historia de tal cosa. No, no, no. No, sí, sí. Esa es la información de esa fuente. Sí. Antes, para que una enciclopedia tuviera peso, tenía que ser académicamente avalada, registrada, revisada por quién sabe cuántas universidades para decir, y eso era muy valioso. Te decían, esta enciclopedia está avalada por la universidad tal. Sí. Hijo. Sí, ahorita la información en internet. Yo ahorita les puedo subir diciendo que las brujas y la Wicca es la misma cosa. Y todos los que me tienen fe en mi palabra lo van a leer y lo van a repetir otras 100 personas. De esas 100 personas, 10 lo van a creer. ¿Y qué pasa? Pues es como un virus. Sí, sí, la ignorancia es un virus. Se va transfiriendo. Y sabes, yo me acuerdo antes de que uno investigaba, hermano, uno iba a la biblioteca, literal, agarrabas un libro y te ponías a leer, ¿no? Ahorita ya no hay eso porque pues la accesibilidad en las redes, pero es un arma de doble filo porque no saben las fuentes, no saben la veracidad de los hechos, o sea, si lo que está documentado ahí es real. Entonces, pues sí, o sea, antes
tomar una decisión de pintar algo en tu casa, de pintar algo en tu cuerpo, de cargar algún objeto, pues investigalo. Hay veces también que, no sé, han hablado hay muchos relatos de personas que reciben regalos, ¿verdad? Y no saben de quién. Sí. Me lo dio fulano y a mí me ha pasado relatos muy cercanos de alguien que dice, es que sabes qué, a mi hija se le acercó una señora y le dio esta muñeca. Y tú dices, ¿cómo que te dio una muñeca? No, pues sí. Y tú no sabes, o sea, qué puede traer así como las palabras que tiene Sí, la a simple persona, vista no sabes qué tiene. pues tú no sabes qué es lo que te desean. Las energías son tan canijas que muchas veces te maldicen con el puro pensamiento. Ay, este maldito ya logró esta otra cosa, esta persona le está yendo bien acá, ay, híjole, ojalá no. La envidia, la mala vibra, Sí, la las hazaña. dos cosas. Y te pueden decir una cosa en tu cara, pero pueden estar pensando otra. Y eso afecta. Pero también es cíclico el karma, viejo. A mí Claro. me ha quedado súper claro que como obras recibes, ¿va? Ujú. Entonces, lo único que puedes esperar es tirar buena vibra. Tira buena vibra y espera que se te regrese. Porque lo único que puede pasar es que te topes con gente que no. Ujú. Pero ahí se corta. ¿Por qué? Porque tú tiraste buena vibra y a ti no se te va a regresar nada. Pero a esas personas, sí, y a ti. Lo que importa a ti, ¿no? Y eventualmente, ¿no? Vas jalando gente idónea a tus proyectos, a tus actividades, a tu día a día. Y eso es muy valioso. Entonces, obviamente, estas noches como las que celebraron los celtas, están cargadas de poderosos simbolismos Ujú. que tenemos más de 2000 años, es más antiguo que la religión cristiana. Sí, pues obviamente estamos hablando de que, o sea, todo esto inclusive viene desde antes de imperios ya establecidos, o sea, antes del Imperio Romano, antes de imperios que no nada más en ciertos lugares, sino en varias culturas se utilizaron. Y antes de que hubiera, o sea, cuando todavía la humanidad eran nómadas, o sea, no había un asentamiento como tal, o sea, de que pues se acababan los recursos y vámonos a otro lado. De todas maneras, empezaban a tener este tipo de creencias, o sea, de respeto a la noche, de respeto a la oscuridad, de Es que respeto no es en balde, ¿sí? no es en balde. ¿Sí? Entonces, hablábamos de que había criaturas que, ahorita pues ya no hay muchas criaturas, o sea, animales que se extinguieron, y que pues en aquel entonces pues era de cuidado. Por ejemplo, si estabas ahí en tal lado y de repente te salió un león o un tigre o lo que tú, o sea, no sabías. Y realmente era ese miedo y ese respeto a lo oscuro, ¿no? A lo tenebroso, a donde no hay la capacidad de que, o sea, lo que estamos nosotros, limitados es a la capacidad de nosotros, nuestro ojo, lo que puede alcanzar a ver. Y si no hay luz, pues no ves nada, ¿no? O sea, no tenemos esta capacidad de los animales, como los gatos o sea, felinos o Sí, claro. caninos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que nos queremos involucrar en esto de la cuestión oculta y todo esto. O sea, nosotros venimos a hablar de estos temas para que los conozcan, para que los empiecen a debatir, ¿no? O sea, y también los investiguen. O sea, no es nada más hablar por hablar, y es una cuestión de que es importante saber de dónde vienen todas estas nuestras tradiciones actuales, tanto comerciales como ya tradiciones propias, ¿no? Mira, yo estoy muy a favor de las tradiciones comerciales porque te mantienen algo que pudo haberse extinguido hace mucho, ¿no? Claro. A mí me da mucha risa cuando la gente que no es partidaria de esta celebración dice, ay, es que el Halloween, No vender. No, el Halloween no es mexicano, es de Estados Unidos. Dos cosas, no es de Estados Unidos. Ni siquiera viene de allá. Los celtas son indoeuropeos, ¿verdad? Estamos Sí. hablando de allá, de aquellas tierras. Segundo, ¿y la Navidad se inventó Tlaxcala o qué onda? No, Más pues, el nacimiento de Jesucristo ni siquiera es el 25 de diciembre. no, se celebra con el solsticio de... Es en abril. Ajá. ¿Cuánta gente de fe, de rezo? Yo celebro Navidad, ¿eh? Me dicen, eres ateo, no puedes. Yo sí puedo. Mira cómo corto el pavo, mira cómo hago regalos. Sí, es que Yo festejo una Navidad comercial. una cosa no está peleada con la otra. Exacto, por supuesto. Por supuesto, puedes practicar en diferentes festividades religiosas, políticas, siempre y cuando tú sepas cuáles son tus convicciones y no faltes el respeto a las de los demás. Estoy Claro. súper de acuerdo con eso. Ujú. Halloween tampoco era el 31 de octubre.
No, era el 14 de mayo, el 13 de mayo, ¿no? Era 13 de mayo, pero no, ese era el Walpurgis, la noche del Walpurgis, Ajá. que era la del verano. Muere la noche del verano, el fin de la cosecha, que es donde se hace el Samhain, Ajá, la combinación, pues. porque querían absorber la celebración, con lo que no contaba el Papa Gregorio VI, que es el que hace este sincretismo. Ujú. El señor no sabía medir el calendario celta con el gregoriano. Ah, o sea, ya Entonces, desde ahí valió madre. le falló por un día, güey. Entonces, el día de Todos los Santos es el 1 de noviembre. 1 de noviembre. Ujú. Entonces, Entonces el güey lo puso el 2. le cayó el 31. No, el día de Todos los Santos es el 1 de noviembre. El Ajá. 2 de noviembre es el día de Todos los Difuntos. Entonces él lo puso para 31. el 31. Ajá. Entonces, le cambió por All Hallow Eves, la víspera de Sí. Todos los Santos. De ahí, de hecho, eso es muy importante que me lo mencionas, cómo inclusive la forma en cómo se empezó a pronunciar. Ajá. O sea, desde ahí viene, o sea, el all weeks. O sea que le Ajá, estamos agradecidos a un mal papa con inglés. católico, que él fue el que inventó Halloween, güey. Sí, o sea, gracias. Entonces, agradecido de Dios, Donde güey. quiera que estés, güey. Oye, No, no, la o sea, escopeta, el meme este de todo metiendo la escopeta en el este de hierro y sale lo por sale por acá, ¿no? Esta cuestión o sea, esto que mencionas, inclusive como, es que creo que se empezó a hacer como más chico, ¿no? Sí, Y claro. hasta llegar al punto de Halloween. Era gente que no era, porque esto fue Halloween. para Wessex, en Inglaterra y así. Ajá, No tenía la pronunciación bien. ajá. All Hallow Eves, All Halloween, Ya. Halloween. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Sí, ya, Halloween no es ya. nada, realmente. Es como el que hubo, ¿no? O sea, ¿Qué hubo? el que hubo y así se van. Exacto, es una formación de la palabra. Pero fíjate qué poderosa, ¿no? Llegó a nuestras fechas, ¿no? O por ejemplo, a mí me gusta mucho ese del ojalá. Ojalá, Y luego a veces decimos, no, pues eres ateo y ahí andas diciéndole a todo el mundo que Dios quiera. ojalá exactamente, ajá. O sea, que es Ojalá, sí, ojalá. ajá, O ojalá. sea, que ojalá quiera Dios, ¿no? Y esta cuestión es lo mismo. o Eso sea, que también es súper importante, la etimología de las palabras. no, es que hablamos a lo pendejo aquí. Yo jamás digo, para mí es en muy México. raro, yo jamás digo, primero Dios o Dios mediante, porque yo soy congruente conmigo mismo. Sí, sí, sí. Siendo ateo, ¿cómo voy a decir esas palabras? No porque me ofendan, Ujú, sino porque no las creo. ujú. Entonces, tampoco es muy raro que yo te diga Dios. No te digo bye, Sí, nos vemos. cámara, chao. Fíjate que No eso, tiene nada de malo, pero yo voy también a esa otra cuestión. Yo sí, la verdad, a veces me ha pasado en mi trabajo, en otros lados, la gente se siente rara, güey. La gente te ve feo, güey, y decide, este cabrón no me dijo Dios lo ayude. Yo le dije Dios lo ayude y él no me contestó. Yo lo hago por respeto a su creencia, Claro. y le contesto. Igual, y le contesto igual. yo solamente digo gracias a usted también, Ajá. algo así. Ve. O, por ejemplo, cuando la gente me da bendiciones, Ujú, yo lo valoro mucho. ujú. Cuando alguien a mí me dice que no sé, que lo decimos el otro día, que no Ajá. son un limpiaparabrisas. Ajá, Cuando alguien me dice que Dios lo bendiga, Ajá. o por mi trabajo, mucha gente piensa que soy religioso. Y me dice, ay, Dios te bendiga, gracias. Se agradece como no se imagina, como dice Tony. es que eso es lo No mismo, están peleando una cosa volvemos con a lo mismo, son las formas de desearle bien, Buena vibra, buena exactamente, o mala vibra a correcto. alguien. Sí, Pero, sí, sí. entonces tú eres más estricto con eso. Yo sí, la verdad, antes lo era. Por mi trabajo ya ahorita es ya más cotidiano decírselos y deseárselos también, Ajá, independientemente aunque yo no crea o no tenga una ideología igual. sí, claro. Pero sí es importantísimo que, o sea, nosotros hablaba ahorita de decir, es que hablamos a lo pendejo, no de que estemos tontos, sino simple y sencillamente no conocemos de dónde vienen nuestras palabras, de dónde vienen nuestros barbarismos, de dónde viene toda esta etimología de las palabras. Hasta los regionalismos no los No conocemos. los conocemos. Entonces, eso es importante que empezamos como que a decir, bueno, pues hay que cuidar la forma en cómo hablamos, la forma, o sea, las palabras que utilizamos, de Por dónde supuesto, vienen. desde luego. Y esto a qué va, porque hay mucha gente que, como dices tú, se empieza a pelear con uno y decir, es que sabes qué, es que Halloween es una celebración pagana y cosas así, y ni siquiera, o sea, pero ni siquiera se dan cuenta de, como dices tú, o sea, por ejemplo, esa, de que o sea, el mismísimo Papa, ¿no? De aquel entonces. ¿Y sabes qué me encanta, Tony? Todo lo que nosotros digamos, Tony te dijo algo muy clave hace rato. Búsquenlo, investiguen, todo es cuestionable. Me pasas la calaquita que tienes ahí. Sí, En algún recorrido pues, se les llamó la atención a las personas que había un cráneo esculpido en una tumba. Hay poquitos, de hecho es un video que les voy a traer. sí, sí, sí. Oye, ¿por qué? Y porque pues se ve macabro, ¿no? Y le dije,
Es que el cráneo es un arcángel apócrifo llamado Azrael. ¿Cómo que un arcángel? Sí, señora, el arcángel Azrael, mejor conocido como la muerte. Exactamente. ¡Ay, la Santa Muerte! La Santa es un culto a la muerte. Ya le denominaron la niña blanca, la huesuda, bla, 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 Sí, el sí, culto. sí. Pero en efecto es la misma personificación, la encapuchada de la guadaña, el logo de Dark Angel. Se sorprenden y dicen que cómo va a ser un ángel. ¿Por qué crees que Dark Angel se llama Dark Angel y es la parca? Porque es el ángel de la muerte y está en el libro de las revelaciones. Tú puedes meterte a la Biblia, irte al Apocalipsis, el libro de Juan, y ahí está. Sí. Y mucha gente religiosa no lo sabe. Muchos que se dedican a la palabra de Dios no lo saben. Sí, sí, sí. Lo mínimo que puedes hacer es ser congruente con tu ideología. Simplemente, pues, vamos a hablar del el diablo. El diablo es Lucifer, y Lucifer era un ángel. Que su nombre original es Luzbel, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, y es un ángel que se quiso igualar a Dios. Y pues no estaba, o sea, no puedes, o sea, al creador no te puedes igualar, y ¿sabes qué? Te destierro. Que eso es algo muy interesante, ¿no? Porque pues bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Te elimino de la jugada, pero metiéndonos a cuestiones así éticas, morales y todo, o sea, todo este rollo, no puede haber mal sin un bien, y no puede haber un bien sin un mal. O sea, es el equilibrio necesario, porque pues no puede haber día sin noche y noche sin día. O sea, mira, son cuestiones que se necesitan. O sea, es un principio que abordo en mi libro Entre Luz y Sombras. Pero tú hablando de Lucifer, obviamente depende del origen de la historia, quién te la va a contar, ¿verdad? Claro, o sea, si muchos dicen que era que quería la... igualarse a Dios. Etimologías luciferianas dicen que él más bien peleaba por una igualdad entre los humanos y los ángeles. O sea, que él quería darnos a los humanos. Por eso Lucifer dice que es el padre del libre albedrío, de la tentación, porque dice, los humanos tienen los derechos de gozar todos los niveles, no los castigos, nada. Entonces está muy interesante que tú dijiste algo muy cierto, o sea, porque yo una vez me lo preguntaron, créemelo o no, en el templo de Lourdes hace 10 años yo di catequesis. Una exnovia mía se dedicaba a la cara y se enfermó mucho su mamá, su papá, perdón, para 10 años, que en paz descanse el suelo. Y ella me pedía a veces, uy, cuídame a los niños porque tenía que irse a emergencia. Yo le esperaba lo que salía de eso. Y ahí me tienes contándole los libros de la Biblia. La Biblia es un librazo que yo ya me chuté. Y les recomiendo a todos los católicos, léanlos. Si dicen católicos, si no, no leído. No, ni conocen a veces Está la forma de cómo se... Súper sanguinario. Sí, el primer testamento, ¿verdad? Sí, claro. Pero pues desgraciadamente no conocen. Perdón, Luisa, me llama la atención que tú señalas que Dios no eliminó a Lucifer, y es correcto, porque me preguntó una niña en el catecismo, ¿por qué Diosito no solo mata a Lucifer? O sea, sí, así, pues es todopoderoso. Comprende la diferencia de poderes, ¿no? Como que para Dios sería eterno Dios y te desaparezco. Pero hay otras creencias, esto va más bien a una rama agnóstica, en la que creen que Lucifer, porque hay que separar Lucifer y Satanás, no es lo mismo. Que Lucifer tiene una tarea específica. No está castigado, está designado. Eso está buenísimo. Porque tú dijiste algo clarísimo. Sí. No puede haber bien ni mal. Tiene que haber alguien que castigue el área para los que no somos los favoritos de Dios, ¿no? Yo me incluyo porque yo creo que voy para abajo. Pero ahí nos vemos. Entonces existe esta creencia que Lucifer sigue siendo un agente de Dios que está simplemente asignado al infierno. Sí, Leo, o es que no sé si te das cuenta, y que obviamente si lo haces, todas las mitologías o creencias que ha habido durante toda la historia del ser humano, se parecen muchísimo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la creencia, por ejemplo, de los griegos, de los dioses de los dioses olímpicos. Pues obviamente también estaba Hades. Me encanta Hades. Entonces, esa era la tarea de Hades. O sea, no es de que el cuate sea malo. O sea, Dios del inframundo. Simple y sencillamente, ¿quién va a cuidar a las ánimas? ¿Quién se va a encargar de que pertenezcan ahí? Exacto. Entonces, nuestro podcast se llama Voces del Mictlán, también Micantecutli. Es una deidad que da, o sea, de respeto, o sea, y me llamaba mucho la atención investigando todo esto del Micantecutli y del Mictlán. Pues hasta también la forma en cómo los castigos van adecuados a el Valle de Obsidiana, a Tequequihuacán. Sí, hasta inclusive si maltratabas a un perro, ahí tenías un pinche lugar en el castigo. Mientras más maltratabas a un perro, todos al morir te dan un choloscuincle, es tu espíritu Y.
Si Ajá. tú habías sido cruel con los animales, como dice Tony, te esperaba un choloscuincle débil, flaco, que sin tu choloscuincle casi casi no llegas al Mictlán. Entonces ese era tu castigo. Y si de Claro. plano eras un hijo de la De la gran puta. de la gran puta, no tenías nada. Y olvídate que llegues al Mictlán. Todo ese tema lo vamos a abordar en la conferencia Vamos al Mictlán del 2 de noviembre. No se la pierdan, ahí va a hablar Leo de todos estos simbolismos y sincretismos. Y hermano, pues inclusive también la forma en que ahorita ya hay una serie güey, que me llama mucho la atención que se llama Lucifer, está en Fox me parece y en Netflix. Dime, ¿la verdad está buena o es para enamorarte del vato nada más? Pues Porque sí tiene me enamoro. bueno, a mí la verdad me llama mucho la atención porque es como, ¿viste Smallville? ¿No? Sí, Sí. claro. O sea, se cuenta más o menos, es como ese estilo de serie, o sea, de forma de las imágenes y todo esto, de los efectos especiales. Y pues también, o sea, lo que llama ahí la atención es de que pues al cabrón no lo pone ni malo ni bueno. Simple y sencillamente es una persona que lo asignan a este lado o sea, es el hijo de Dios, ajá, es el hijo de Dios y le dicen, ¿sabes qué, güey? O sea, necesito que tú cuides ahí, eres el preferido, pero pues necesito que seas tú el que esté acá cuidando este rollo, Es ¿no? una importantísima. Entonces, pues está interesante la serie porque luego el güey se aburre de estar allá y dice, pues voy a darme un paseo acá a ver qué hay, ¿no? A la tierra y le encanta la tierra, o sea, de hecho empieza a haber un problema si no está el güey allá. Entonces empieza a resolver crímenes y todo este rollo está interesante, o sea, obviamente es para las mujeres porque pues obviamente sale un güey guapísimo y pues, todo este rollo. Que los Vengadores son para los hombres y salen güeyes guapísimos. Sale guapísimo. Pero cabrón, pues la verdad está buena la serie, te la recomiendo que te avientes 1 o 2 capítulos. Y y la verdad habla acerca de esto de que a veces creemos que los personajes malévolos, o sea, ya es el diablo, es Judas y la madre, y, o sea, y no, a veces que, por ejemplo, bueno, hay una cuestión de investigadores han visto que también existen evangelios de Judas, de Jesús, cabrón. Entonces ahí, pues no eran los malos, güey, o sea que dicen Judas Iscariote vendió, no, güey, pues a lo mejor era el mejor amigo de este güey y es el único al que le pudo pedir el favor de decirme, ¿sabes qué, güey? Necesito que me entregues para que se haga todo este rollo. Entonces, necesitamos ver, o sea, los pros y los contras de tener esta oscuridad. Claro. Porque, pues, o sea, no puede haber como que todo bonito, una utopía de un sueño que todos son buenos. O sea, tiene que haber algo de oscuridad. Y estos temas, pues hay que hablarlos para que la gente lo conozca, ¿no? Por supuesto. Entonces, no se pierdan la conferencia con Leo. Leo tiene una manera de explicar las cosas, pero bárbara. Y ahí, pues, todas esas cuestiones se van a revelar. Ahí todo eso, sí, claro que sí. Denle like a lo que es el podcast, síganos en las redes. Y más que nada, pues, también les agradecemos los comentarios buenos o malos para mejorar, para hacer esto, para que crezcan. Y ojalá les guste, ¿no? Más que nada. Lo que te dije la vez pasada, si no les gusta está bien, yo estoy platicando. Yo la neta me la voy a seguir pasando bien a gusto. Bueno, fuera de bromas, con toda esta plática que tuvimos Tony y yo, son nuestras filosofías y manera de pensar de lo que conocemos, hemos visto. De ninguna manera, en todo lo que se platicó, se pretendió insultar ninguna religión. De hecho, si hacen hincapié en lo que él y yo dijimos varias veces, somos personas súper pro del respeto a lo que piensa la persona diferente a ti. Así tiene que ser, deben de respetar puntos de vista. Hay que tener la capacidad de la tolerancia. Sobre todo con la religión. Sí, con la religión, temas muy, muy sensibles para alguna gente. Exacto. Pero no tratamos de, no, pues es que síganos para que se hagan acá satanistas. No, o sea, sobre todo predicar con el ejemplo, ¿vale? Eso lo debemos hacer todos, empieza uno por su propia casa. Claro. Yo estoy contento de haberlos tenido aquí. Empezamos el Darktoberfest, es 1 de octubre. No se lo Les pierdan. agradezco que se hayan tomado el tiempo para escuchar este podcast, Voces del Mictlán. Me despido, su amigo Leo Santana, mi queridísimo Antonio Leos, aquí estamos a la orden y espero que lo disfruten. Un abrazo y un rato, bye. Cámara.